¿Alguien de ustedes que quiera explicar cómo funciona el operón del triptófano? Profe, pero ¿tenemos un gráfico? O... ¿Cómo? No, le preguntaba si había un gráfico, pues. Pero ya. Allí está. ¿Quién quiere hacerlo? Jennifer, ¿se Sí, anima? profe. Ujú. Listo, entonces la escuchamos. Bueno, primero que todo, el operón del triptófano incluye 5 genes, los cuales los podemos ver pues ahí en la grafiquita. Estos genes codifican las enzimas necesarias para la biosíntesis del triptófano, junto con un promotor, que es el sitio de unión de la ARN polimerasa, y un operador, que es el sitio de unión para una proteína represora. Los genes del operón se transcriben con un ARN mensajero. El tramo del ARN donde se fija el receptor es reconocido por la proteína reguladora llamada TRP. Cuando el receptor se une al ADN del operador, prácticamente estorba al ARN polimerasa y evita que el operón se transcriba, como lo vemos también ahí. El receptor solo se une y bloquea la transcripción cuando el triptófano está presente. El triptófano actúa entonces como un correpresor para un represor, uniéndose a las moléculas del represor para que se active y así se evita la transcripción. Esto cuando en el medio pues hay triptófano disponible. Por el contrario, cuando hay poco triptófano en la célula, el receptor está inactivo, porque no hay triptófano disponible para unirse y activarlo. Y esto es lo que permite que la ARN polimerasa transcriba el operón triptófano. Listo, Jennifer, muchas gracias. Por favor, me escribe al WhatsApp su participación. Y alguien me escribió sobre la participación de la semana pasada, pero creo que lo dejé en visto y no respondí. Por favor, vuelva a escribirme la persona que participó hasta que yo le responda diciéndole tiene X décimas adicionales. ¿Listo? No recuerdo quién fue. Vuelva a escribirme. Mil disculpas. Lastimosamente estamos en proceso de auditoría de ICUNTE que ha sido bastante dispendioso. Efectivamente, como comentaba su compañera Jennifer, cuando hablamos del operón del triptófano, es un operón, un sistema de organización que tiene control positivo. Al igual que el operón de la lactosa, tiene unos genes reguladores, ¿sí? Tiene unos genes estructurales y una región reguladora. Acuérdense siempre al promotor, que es el sitio donde se va a unir la ARN polimerasa. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso, los genes codifican para la producción de enzimas que en una cascada bioquímica permiten la síntesis del triptófano. Entonces, se tienen que estar produciendo constantemente para producir triptófano. ¿Qué ocurre? La proteína represora, en condiciones normales, cuando hay una baja disponibilidad de triptófano, es inactiva porque no tiene la capacidad de unirse a la región operadora. Entonces, cuando la bacteria requiere producir triptófano, pues sencillamente va a llegar la RNA polimerasa, se une en la región promotora y permite que se produzcan estos 5 genes en un solo RNA mensajero que luego se va a cortar, se va a secuenciar en partes y produce 5 enzimas diferentes que permiten la síntesis del triptófano. ¿Qué ocurre si eventualmente hay una sobreproducción de triptófano? Cuando en la bacteria hay una sobreproducción de triptófano, este es capaz de unirse a esta proteína represora. Por eso les decía a su compañera, el triptófano actúa como un correpresor, ayuda a reprimir, labora para reprimir. Y en ese momento, este represor que era inactivo se activa, cambia su configuración y su configuración le permite ser afín con la región operadora. Y entonces está ahí ese bloque que habíamos mencionado como si fuese un tronco de un árbol atravesado en el camino. Entonces, cuando la RNA polimerasa se une a la región promotora, está este obstáculo que impide que se produzcan las enzimas. ¿Por qué? Porque hay un exceso de producción de triptófano. ¿Está claro?
¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Alguna inquietud? Vale. En cuanto al operón de lactosa, ¿alguien quisiera explicarlo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando aquí está una explicación gráfica cuando no hay lactosa en el medio? Si consideran a la glucosa, solo a la lactosa, ¿quién quisiera explicar qué ocurre? Esto fue lo que vimos el día de ayer. ¿Quién se atreve a explicar lo que ocurre con el operón de la lactosa? ¿Valentina? Sí, profe. Vale, Valentina, cuénteme. Profe, ay, qué pena, espere. Es que no me... Permítame un momento, profe. Por favor, Valentina, estamos esperando. Bueno, dos de los operones que son más estudiados son el operante RPP y el operón LAC. A ver, Y ya lo que se Valentina. enfoca en el... Valentina. TRPP no, ¿Sí? triptófano, y lo acabamos de ver, entonces necesito atención, ¿vale? Ahora Pues sí, que apenas me puede contar. pero usted sabe que TRP es triptófano. Ya a estas alturas hay que saber decirlo. Necesito que me explique el operón de la lactosa. ¿Cómo funciona cuando no hay lactosa en el medio? Solo eso, lo que está aquí en esta diapositiva. Bueno, mientras se mejora la conexión de Valentina, le vamos a dar la palabra a Lorena. Lorena está levantando la... Sí, profe. Por favor, entonces. Cuando no hay lactosa disponible, el represor está libre de alolactosa, con lo que se une al DNA y esto reprime la transcripción del operón. En cambio, si hay lactosa, la célula puede convertir una parte de alolactosa y esta se une al represor impidiendo la unión de este al DNA. Como resultado, deja de reprimirse la transcripción del operón y se puede sintetizar las enzimas que la célula necesita para captar más lactosa del medio e hidrolizarla como fuente de nutrientes o energía. Vale, también me escribe al chat, por favor. Entonces, si tenemos en cuenta solo la lactosa, ¿qué ocurre? Tenemos también unos genes reguladores, una región reguladora y unos genes estructurales. Los genes reguladores producen una proteína represora activa. Por eso, el operón de la lactosa se considera un ejemplo de control negativo. ¿Por qué? Control negativo quiere decir que la proteína represora va a procurar que no se expresen los genes estructurales. Solamente cuando hay condiciones específicas van a permitir su expresión. Entonces, en este caso, la proteína represora solita tiene afinidad por la región operadora. Entonces, esta, en condiciones en que no hay lactosa en el medio, se une a la región operadora e impide el avance de la RNA polimerasa. Pero, ¿qué ocurre? Cuando hay lactosa en el medio, entonces, aquí lo vemos, la lactosa, gracias a la alolactosa, es capaz de unirse a esta proteína represora, cambiando su configuración. Por eso aquí la muestra como si se hubiese liberado. Al cambiar su configuración, pierde afinidad con la región operadora y eso permite entonces que la ARN polimerasa ya no tenga este obstáculo, ¿sí? Y pueda avanzar en la lectura del ADN, provocando la transcripción de un mensajero, que al igual que en el caso anterior, es un solo mensajero que luego se va a acotar en 3 partes que permite la producción de la beta-galactosidasa, de la permeasa y de la transacetilasa, que son necesarias precisamente para
para que se dé el proceso de degradación de la lactosa y poder aprovecharla energéticamente hablando. ¿Están claros entonces estos dos operones? Por favor, igual les voy a enviar al final un enlace para que vean un video en YouTube que les pueda ayudar a complementar esta información. Avancemos entonces a la última parte de esta unidad, que es la traducción. Habíamos dicho que la traducción es el proceso en el cual, con la participación de los 3 ARNs, se producen proteínas. Ya lo dijimos ayer, en el caso de los eucariotes, la traducción ocurre a nivel del citoplasma. En los procariotes, la transcripción y la traducción ocurren simultáneamente porque no hay esa separación del contenido nuclear por participación de una membrana nuclear. ¿Está claro? Jóvenes, ¿está claro? Sí, profe. Perfecto. Y habíamos dicho, miren, que para que se dé este proceso de traducción, entonces tiene que participar el código genético. El código genético, ojo, está diseñado para el ARN mensajero. Eso es bien importante. Ahora, ¿quién más participa? Lo dijimos ayer, el ARN traductor. ¿Por qué se llama traductor? Porque, lo mencionamos ayer al final, en su asa anticodón deja expuestas 3 bases. Entonces, esto es bien importante. Miren, voy a tratar de hacerlo de manera esquemática. No soy la mejor. Pero resulta que aquí, por decir cualquier cosa, asumamos que deja 3 bases expuestas. Acuérdese el sentido en que está orientada esta molécula. Quiere decir que aquí sería el extremo 5'. Y aquí estaría el extremo 3'. ¿Sí? Y asumamos que aquí hay 3 bases expuestas. Digamos que son guanina, citosina, citosina. ¿Qué ocurre? Estas 3 bases que las estoy tratando de ubicar un poquito acá más abajo para que se vean. Guanina, citosina, citosina. Resulta que estas 3 bases hacen parte del asa anticodón. ¿Sí? De esto que está aquí. Esto que les estoy señalando. Esta base va aquí. Esta va aquí. Y esta va aquí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Estas bases van a ser complementarias a las bases que van a estar en el ARN mensajero. Digamos que el ARN mensajero está acá. No sé si se alcanza a ver el fondo de mi pantalla. Y el ARN mensajero va a tener 3 bases. Pero en este caso, este ARN mensajero, miren, está en una posición diferente porque la unión siempre va a ser antiparalela. ¿En qué sentido? Aquí digamos que van a estar en sentido 3', citosina, guanina, guanina, 5'. ¿Sí? Estas bases son las del ARN mensajero. Bien importante, el asa del codón, es complementaria a las bases del anticodón. Se da un apareamiento temporal con formación de puentes de hidrógeno. Acuérdese siempre guanina con citosina con 3 puentes de hidrógeno. Y pues, si fuesen timinas y adeninas serían 2 puentes de hidrógeno. Listo. Ahora, en el código genético, que sí les pedí a ustedes que lo tuviesen como a mano, tendrían que buscar
¿Qué codifica el triplete GGC? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Qué codifica GGC? Glicina, profe. Exactamente. Si ustedes revisan, ¿y por qué GGC? Porque este código genético está escrito en el mismo sentido o en el mismo orden de lectura 5', 3'. Por eso lo leemos aquí, 5', 3', porque en este ejemplo lo pusimos así. GGC. Ustedes buscan GGC y resulta que GGC codifica para glicina. ¿Qué significa eso? Que en este caso, vamos a tener que en este extremo CA va a estar unido a este aminoácido glicina. O sea, el ARN traductor que tiene esta asa anticodón GCC va a llevar unida una glicina. De tal manera que cuando en el ARN mensajero aparezca GGC, se van a complementar y van a incorporar glicina. Entonces, todos estos ARN de transferencia tienen que ser cargados. ¿Por qué? Cargados quiere decir que se les incorpore un aminoácido específico. Entonces, tenemos 21 aminoácidos, entonces tenemos 21 posibilidades de carga de estos tRNAs. ¿Qué tenemos? En el extremo, miren, en este tallo dijimos siempre en el extremo 3', la parte final va a ser un tronco CSA. Por eso aquí les está representando esta adenina que está en el extremo terminal del tRNA. Esta adenina, con la participación de una enzima de carga que se llama aminoacil tRNA sintetasa, va a formar un enlace temporal con un aminoácido específico. Mientras, para que se dé esto, se requiere AMP cíclico. Vamos a ver un video que nos permita entenderlo mejor. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, aquí vamos a ver miren, esta es la enzima, la tRNA sintetasa. Hay 21 diferentes tipos de estas enzimas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a tener la función de cargar con un aminoácido específico al tRNA. Entonces, miren, en el bolsillo catalítico ya tiene precargado un aminoácido y para que se pueda activar necesita ATP, que posteriormente se rompen dos enlaces fosfato y tenemos entonces que tenemos AMP, porque queda un solo grupo fosfato. Así está preactivada. Ahora, a este bolsillo catalítico debe llegar un ARNT específico.
¿Cómo sabe que es específico? Depende mucho del as anticodón, porque el as anticodón, como lo vimos en el ejemplo ahorita, define qué tipo de tRNA debe incorporarse. Entonces, llega al bolsillo catalítico cuando tiene el as anticodón específica, entonces se va a promover la unión entre esta adenina que estaba en el extremo 3' del tRNA con el aminoácido que ya tenía preincorporado la aminoacil tRNA sintetasa. Para que ocurra esto, entonces se va a degradar el AMP, por eso aquí se libera. De esta manera queda ensamblado o cargado, así lo encuentran en los textos, el tRNA y va a salir del sistema enzimático. Y ahora, miren que el tRNA que antes estaba solito, cuando salga de aquí ya viene cargado con un aminoácido que puede participar en la síntesis de proteínas. Yo creo que este video está en español, entonces escuchemos la explicación que nos da. Amino acyl tRNA No. synthetases. No estaba en español. Pero en esencia, ese es el proceso de carga que se realiza en la aminoácido sintetasa. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Entonces, ya tenemos un elemento que es los tRNAs cargados con aminoácidos. Es fundamental porque se requieren para que puedan participar en la síntesis de proteínas. El proceso de traducción tiene también 3 etapas: la iniciación, la elongación y la finalización. ¿Qué ocurre en la iniciación? Entonces, la iniciación es muy parecida entre procariotes y eucariotes, aunque hay algunas pequeñas sutiles diferencias. En general, cuando hablamos de la iniciación en eucariotas, las 2 subunidades ribosomales permanecen separadas. Cuando se ha terminado la producción de proteínas, estas permanecen separadas. Entonces, para el proceso de iniciación, en eucariotes, la subunidad menor va a empezar a realizar un escaneo desde el capuchón a través de la región 5' UTR. Normalmente, cuando se va a iniciar el proceso de traducción, la subunidad menor ribosomal eucariota se va a unir previamente a un tRNA cargado con metionina, porque si ustedes tienen ahí a mano el código genético para no regresar la diapositiva, les había dicho que AUG codifica para el inicio, pero también codifica para metionina. Entonces hay un complejo donde diferentes factores de iniciación de la traducción van a permitir que el tRNA cargado con metionina se una a la subunidad menor del ribosoma. Y esta subunidad menor del ribosoma empieza a escanear, a leer, por decir así, el ARN ribosomal. ¿Hasta cuándo? Hasta que se ubica el codón de inicio. ¿Cómo se ubica? Pues hasta que el as anticodón del tRNA de metionina se aparea con un triplete AUG. Para que todo esto ocurra, van a participar diferentes factores de traducción que van a regular que vaya avanzando esta subunidad menor hasta que encuentre el codón de inicio. Cuando se encuentra el codón de inicio, la subunidad menor frena en ese escaneo y se llama a la subunidad mayor. O sea, otro factor de iniciación de traducción llama a la subunidad mayor y se ensambla el ribosoma completo. Hasta ahí sería la iniciación en eucariotes. Entonces, si queremos ver, veamos aquí un video que nos permite entender mejor este proceso de iniciación en eucariotes.
¿Ahí están viendo mi pantalla? Entonces, Sí, mira, profe. gracias. ¿Qué tenemos? Como les decía, normalmente en eucariotas la subunidad mayor y la subunidad menor están separadas. Para que estén separadas están participando estas proteínas que están representadas con esferitas que dicen EIF1, EIF3. Son factores de iniciación de traducción y la E significa que son de los eucariotas. Entonces, les había dicho, la subunidad menor, que es 40S, inicialmente se une a un tRNA cargado ya con metionina, ¿sí? Este tiene expuesta en su asa anticodón UAC. Ya vamos a ver por qué. Obviamente aquí participan diferentes factores de iniciación. En este caso, el EIF2 es el que permite que este tRNA cargado ya con metionina se una a la subunidad menor. Cuando se ha formado este complejo dimérico, a partir del capuchón hay otro factor de iniciación, el EIF4, que va a permitir que esta subunidad menor empiece a escanear, a revisar la información que está en el ARN. Miren, por eso se une desde el capuchón y empieza a leer tripletes. Acuérdense, toda esta región inicial dijimos que era la región 5' UTR, la región 5' que no se traduce, pero que está allí como un sistema de protección de la información. Entonces, miren, empieza a escanear. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay complementariedad de bases? Miren, la citosina con la guanina, la adenina con el uracilo con la adenina. En ese momento y de manera temporal se forman puentes de hidrógeno que estabilizan este complejo. Lo estabilizan y ¿qué va a ocurrir? Van a permitir que se llame o que se reclute a la subunidad mayor. De esa manera, el ribosoma queda completo. Si se dieron cuenta, cuando estaba unido el tRNA al factor de iniciación 2, estaba unido a GTP. Cuando viene la subunidad mayor, el GTP se degrada a GDP y de esa manera se estabiliza al ribosoma. Cuando se estabiliza el ribosoma, se liberan los factores de iniciación. ¿Está claro el proceso de iniciación de los eucariotes? Profe, una pregunta. Chelsea. ¿UAC siempre se va a conectar con AUG en el momento de iniciación? Claro, porque es la única alternativa que le permite complementariedad de base. Si usted tiene aquí C, 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 pues sencillamente no se puede unir al codón de inicio que siempre es AUG. Entonces, estas son secuencias evolutivamente conservadas. Están tanto en eucariotes como en procariotes y son las que van a permitir la iniciación. Entonces, siempre el primer aminoácido que se va a incorporar va a ser metionina para eucariotes y el tRNA en el que va a ir cargado va a tener expuesta el asa anticodón CAU. ¿Listo? ¿Jóvenes? Bueno, no escucho, alguien parece que está hablando, no puedo ver el chat porque estoy compartiendo video. ¿Qué voy a hacer? Este creo que sí está en español, les voy a repetir esta partecita. Para Profe, que, yo tengo una pregunta. dígame. En caso de que auge esté más allá, o sea, no esté al Pues principio, entonces, más allá más allá. será que inicia. O sea, inicia Ah, cuando encuentre un triplete AUG. Sin eso, ya. no puede empezar. Entonces, esa región 5. Ajá, justo a eso me iba, profe. O sea, que siempre tiene que encontrar el codón de inicio, el AUG. Entonces, sin Exactamente. importar dónde esté, tiene que ir allá. A eso me iba, profe. Por eso, miren, hace el escaneo, y lo voy a repetir nuevamente en la animación. La subunidad menor, cuando ya está cargada con el tRNA de metionina, va a escanear desde el CAP, ¿sí? Toda la parte de la 5' UTR empieza a escanear leyendo triplete por triplete. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre AUG. Aquí en la animación está aquí. Pero supongamos que por alguna mutación se perdió AUG y por acá, más adelante, hay otro AUG, pues sigue avanzando hasta que encuentre AUG. Si no encuentra AUG, no hay inicio.
Así de sencillo. Si este AUG estuviese antes, pues inicia antes. Si está después, inicia después. Pero lo primero que tiene que encontrar es un triplete AUG. ¿Listo? Escuchemos la explicación que tiene el video, porque este está en español. Pasos del proceso de traducción. Iniciación. La subunidad pequeña del ribosoma se une al ARN transferente iniciador que lleva el aminoácido de inicio medionina. Este complejo se une entonces a la estructura CAP del extremo 5' del ARN mensajero y lo escanea hasta encontrar el codón de inicio AUG. El proceso está mediado por varios factores de iniciación. En el codón de inicio, la subunidad grande del ribosoma se une a todo el complejo y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene 3 sitios. Bueno, ¿está claro? Ahora, Sí, profe. en el caso de los procariotes hay unas pequeñas diferencias. O sea, es muy parecido. ¿Están viendo mi pantalla? No. Es muy, muy parecido, pero con sutiles diferencias. Veamos cuáles son. En el caso del ribosoma procariote, a diferencia del eucariote, permanece unido, ¿sí? Está ensamblado completamente, por eso aquí lo vemos ensamblado. Lo primero que va a ocurrir es que un factor de iniciación de procariotes, miren, ¿cómo sabemos que es de procariotes? No tiene la E antes. El IF1 y el IF3 van a separar la subunidad menor de la subunidad mayor. Cuando logran separarla, entonces ahora se van a unir también al primer tRNA, pero que en este, el primer tRNA en este caso tiene un aminoácido ligeramente diferente. Miren que la asa anticodón es la misma, es CAU porque tiene que unirse a AUG. Entonces el asa anticodón es la misma, pero en los procariotas el primer aminoácido no es metionina, sino una variante de la metionina que se conoce como N-formilmetionina. Ahora, ¿qué ocurre? En el caso de los procariotas, la subunidad menor, aquí, la 30S, tiene un Es de RNA. 40. ¿Cómo? ¿Cómo, Chelsea? Perdón, profe. Perdón, ha estado abierto mi micrófono y iba hablando con la clase, perdón. Solo que en lo que yo estaba pensando era que en los eucariotas la subunidad menor era de 40. Claro, eso ya lo habíamos dicho, eso lo sabemos que lo dijimos Sí, antes. profe, pues que no, o sea, solo que ha estado prendido mi micrófono y yo estaba hablando, socializando con el video, perdón. Vale. En eucariotas es de 40S, pero en procariotas es 30S. En procariotas y en los ribosomas que están en cloroplastos y mitocondrias son 30S. Pero esta subunidad 30S tiene un RNA que está conservado. Y este RNA es bien importante, ¿por qué? Porque es capaz, o sea, aquí no hay capuchón. Entonces, lo que hace esta subunidad menor es llegar a unirse a una secuencia específica conservada que se llama Shine-Dalgarno. Y miren, este azulito les está representando el RNA que está en la subunidad 30S. Se une a la secuencia Shine-Dalgarno. ¿Qué tiene de importante esta secuencia en procariotas? Que la secuencia Shine-Dalgarno está antes, justo antes del sitio del codón de iniciación. Entonces, básicamente cuando la subunidad menor se pega, gracias a su RNA, a la secuencia Shine-Dalgarno, se posiciona, ¿para qué? Para que quede dentro de él la secuencia o el codón de inicio que es AUG. En este momento se atrae al tRNA, no antes. Miren que primero se fija la subunidad menor y ahora se atrae al tRNA cargado con N-formilmetionina. Cuando llega este tRNA, entonces se atrae a la subunidad mayor, el GTP se degrada a GDP,
estabilizando al ribosoma y se liberan los factores de iniciación. Entonces, miren que la diferencia es bien sutil. En el caso de la iniciación en los eucariotas, la subunidad 40S se une primero al tRNA y ellos empiezan a escanear desde el capuchón el codón de inicio. En los procariotas no. La subunidad menor se ubica gracias a la secuencia Shine-Dalgarno y cuando ya se ubica se atrae al tRNA, al primer tRNA que se ubica en el codón de inicio y esto atrae a la subunidad mayor. Entonces son sutiles diferencias, pero existen. Veamos qué nos dice el narrador. Iniciación de la traducción en procariotas. La subunidad pequeña del ribosoma se separa de la grande con la ayuda de dos factores de iniciación, IF1 e IF3. Este complejo se une entonces a una región rica en purinas, la secuencia Shine-Dalgarno, aguas arriba del codón de inicio AUG en el ARN mensajero. La secuencia Shine-Dalgarno es complementaria y está emparejada a una secuencia del ARN ribosómico 16S, un componente de la subunidad pequeña. Este alineamiento asegura que el codón de inicio se encuentra en la posición correcta dentro del ribosoma. Otro factor de iniciación, IF2, lleva el ARN transferente iniciador cargado con el aminoácido de inicio N-formilmetionina. La subunidad grande del ribosoma se une al complejo y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene tres sitios. El sitio A sirve de entrada a nuevos ARN transferentes cargados con aminoácidos o aminoacil ARNT. El sitio P está ocupado por... Bueno, hasta ahí. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Gracias. Continuemos entonces. Cuando ya se ha ubicado, ahí están viendo mi pantalla. Cuando ya se ha ubicado aquí, se ha ensamblado el ribosoma, ¿qué tenemos? Lo que les decía ahorita la presentación. El ribosoma ensamblado presenta tres nichos o tres sitios. Un sitio P, que es donde quedó inicialmente el primer tRNA cargado, que se llama el sitio P porque en esta parte está la peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa es una riboproteína que se encarga de formar enlaces peptídicos, por eso se llama sitio P. El sitio A es el sitio de llegada y el sitio E es el sitio de salida. Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los sitios del ribosoma va a quedar un triplete o un codón del ARN mensajero. Esta lineecita le representa el ARN mensajero. ¿Qué ocurre durante la elongación? Durante la elongación, miren, aquí volvemos a tener el mismo ribosoma con sus tres nichos y dijimos que habíamos dejado en la etapa de iniciación esto, ¿sí? Teníamos, bueno, aquí les está representando a los procariotas porque está hablando con una F-MET, quiere decir N-fermilmetionina, pero lo mismo es para eucariotas. En el nicho P está ubicada la N-formilmetionina. ¿Y qué ocurre? En el nicho A hay un codón o unos tripletes vacíos. Estos tripletes van a atraer ¿a quién? A un nuevo tRNA cargado con un aminoácido específico. Entonces, normalmente son varios los tRNAs que pueden llegar al ribosoma, pero solamente aquel que tiene el asa anticodón complementaria a este codón se va a estabilizar en el nicho A, ¿sí? Por decir algo, si aquí tenemos adenina, citosina, citosina, pues tendría que venir alguien que tenga acá guanina, guanina, uracilo. Solamente este que sea complementario se va a estabilizar en el nicho A.
Cuando se estabiliza en el nicho A, ¿qué ocurre? La peptidiltransferasa que está aquí en el nicho P permite que se forme el enlace peptídico entre el primer aminoácido y el segundo aminoácido. Cuando se forma el enlace peptídico entre el primer y el segundo aminoácido, provoca la separación del primer aminoácido del tRNA. O sea, el tRNA ya está descargado. En este momento ocurre la traslocación. ¿Qué significa traslocación? Por decirlo así, que el ribosoma avanza un paso más. ¿Un paso más para qué? Para empezar a leer otro triplete. Cuando avanza un paso más, ¿qué ocurre? El primer aminoácido, el primer codón que permitió la incorporación del primer aminoácido, se ubica ahora en el nicho E, el de salida. El segundo aminoácido que acaba de ser incorporado pasa al nicho P y en el nicho A tenemos un triplete vacío. El tRNA que se desprendió del primer aminoácido y que ya está vacío, se libera del ribosoma y regresa al citoplasma. ¿Para qué? Para que pueda ser recargado. O sea, estos tRNAs pueden ser reutilizados. ¿Qué ocurre? Nuevamente se repite el proceso. En el nicho A hay un triplete expuesto, hay un codón expuesto que va a traer a otro tRNA cargado con un aminoácido específico. Cuando llega este tRNA, entonces el segundo aminoácido que está en el nicho P se va a unir por la formación del enlace peptídico con el tercer aminoácido, lo que provoca la separación del tRNA. Y miren, aquí ya tenemos la cadena con 1, 2, 3 aminoácidos. En este momento el tRNA queda liberado y vuelve el ribosoma a traslocarse, o sea, dar otro paso más. Cuando da este paso más, ¿qué ocurre? El tRNA del segundo aminoácido pasa al nicho E y se libera. El tercer aminoácido se ubica en el nicho P junto con su tRNA y queda un cuarto triplete expuesto en el nicho A. ¿Para qué? Para atraer otro tRNA y esto se repita. Y así se van pegando poco a poco los aminoácidos que van a ser parte de la cadena polipeptídica. Veámoslo en la animación que resulta mucho más fácil de entender. Con amino. Permítanme, les comparto pantalla. Aminoácidos o aminoacil ARNT y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene tres sitios. El sitio A sirve de entrada a nuevos ARN transferentes cargados con aminoácidos o aminoacil ARNT. El sitio P está ocupado por el peptidil ARNT, el ARN transferente que lleva la cadena polipeptídica creciente. El sitio E es la salida de los ARN transferentes después de haber dejado el aminoácido. El ARN transferente iniciador se coloca en el sitio P. Elongación. Un nuevo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma. En el ribosoma, el anticodón del ARN transferente que llega se empareja con el codón del ARN mensajero que se encuentra en el sitio A. Durante esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan y se reemplazan por otros nuevos que también se revisarán. Cuando el aminoacil ARNT correcto entra al sitio A, se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Conforme se forma el enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos al ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia adelante del ARN mensajero. Como consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil ARNT en el sitio P. El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. El ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero.
¿Sí? Entonces, miren, así se va a ir sintetizando una cadena larga de aminoácidos. Y yo les decía, la unión de aminoácidos es secuencial. ¿Por qué? Porque lo está realizando el ribosoma, que es la fábrica o es el organelo que se encarga de sintetizar proteínas. ¿Hasta ahí está claro? La elongación, tanto en eucariotes como en procariotes, es similar. ¿Sí? Es lo mismo que ocurre en eucariotes ocurre en procariotes. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Ahí están viendo nuevamente mi pantalla. Gracias, María Alejandra. Gracias, Chelsea. La verdad yo le entendí con el video porque con la otra no le entendí. Bueno, es que las dos cosas estamos tratando de explicarlas, por eso siempre complemento lo que les digo para que cuando lo repasen, o sea, repasen la clase, les va a resultar más fácil entenderlo. Terminación. ¿Qué ocurre en la terminación? El proceso de elongación se sigue repitiendo, o sea, siguen llegando nuevos tripletes al nicho A y van a traer a diferentes tRNAs cargados con aminoácidos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando al nicho A, al nicho de llegada, llega, por decirlo así, un codón de paro. ¿Sí? Tenemos 3 codones de paro en el código genético. Ustedes lo tienen a mano. ¿Cuáles son esos codones de paro? Yo les dije que deben tener a mano el código genético. UAA, profe. UAA, que es el que está aquí en la diapositiva, sí. ¿Qué más? Ajá. UAG. Muy bien, UAG y UGA. ¿Sí? UAA, UAG y UGA. ¿Qué ocurre? Cuando llegan cualquiera de estos 3 al nicho A, no existe un tRNA complementario a ellos. No hay. Entonces, en su reemplazo, lo que hacen ellos es atraer una proteína que aquí está representada en violeta, que se conoce como factor de liberación. Esta proteína llega al nicho A, ya no llega un tRNA. Entonces, ¿qué ocurre? Al llegar esta proteína al nicho A, da señales para que el último tRNA que estaba en el nicho P se separe del aminoácido al que venía cargado. Ya no se puede formar enlace peptídico porque no hay con quién formarlo, no hay otro aminoácido. Y de esa manera, inmediatamente en la siguiente translocación que hace el ribosoma, se libera todo el complejo. ¿Sí? ¿Qué significa que se libera el complejo? Que en el caso de los eucariotes se separan las 2 subunidades ribosomales y el ARN mensajero también queda separado. Veamos el video. Pasos. ¿Sí? Estábamos en la etapa de elongación, dijimos que se seguían incorporando diferentes tRNAs complementarios a los codones que están expuestos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando al nicho A llega, en el nicho A se ubica un codón o un triplete de finalización. Dijimos, para este no hay ningún tRNA complementario. Entonces, ¿qué ocurre? Va a atraer o a reclutar, y así lo dicen los libros, un factor de liberación, que es una proteína, ¿sí? Esta proteína llega y se ubica en el nicho A y va a dar la señal ¿para qué? Para que el último tRNA que estaba en el nicho P, pegado todavía a su aminoácido,
se separe, se corte este enlace. Cuando se corta el enlace, ¿qué ocurre? Queda liberada pues la cadena polipeptídica. Ya hasta ahí llegó la síntesis de polipéptidos. Y esto, cuando va a tratar de traslocarse el ribosoma, provoca que se separen tanto las dos subunidades ribosomales como el tRNA como el ARN mensajero. ¿Listo? Entonces veamos todo el proceso, repasemos todo el proceso de traducción en eucariotas con este video. Se los voy a dejar todo en la versión narrativa. Pasos del proceso de traducción. Iniciación. La subunidad pequeña del ribosoma se une al ARN transferente iniciador que lleva el aminoácido de inicio medionina. Este complejo se une entonces a la estructura CAP del extremo 5' del ARN mensajero y lo escanea hasta encontrar el codón de inicio AUG. El proceso está mediado por varios factores de iniciación. En el codón de inicio, la subunidad grande del ribosoma se une a todo el complejo y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene tres sitios. El sitio A sirve de entrada a nuevos ARN transferentes cargados con aminoácidos o aminoacil ARNT. El sitio P está ocupado por el peptidil ARNT, el ARN transferente que lleva la cadena polipeptídica creciente. El sitio E es la salida de los ARN transferentes después de haber dejado el aminoácido. El ARN transferente iniciador se coloca en el sitio P. Elongación. Un nuevo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma. En el ribosoma, el anticodón del ARN transferente que llega se empareja con el codón del ARN mensajero que se encuentra en el sitio A. Durante esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan y se reemplazan por otros nuevos que también se revisarán. Cuando el aminoacil ARNT correcto entra al sitio A, se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Conforme se forma el enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos al ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia adelante del ARN mensajero. Como consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil ARNT en el sitio P. El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. El ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero. Terminación. La terminación ocurre cuando en el sitio A se coloca alguno de los tres codones de parada. No hay ningún ARN transferente que pueda unirse al sitio A, ya que ninguno puede emparejarse con esa secuencia. En su lugar, estos codones son reconocidos por una proteína, un factor de terminación. Al unirse este factor de terminación, se cataliza la escisión del enlace que une el polipéptido y el ARN transferente. El polipéptido se libera del ribosoma. El ribosoma se disocia en sus subunidades y está listo para un nuevo ciclo de traducción. ¿Entendido, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Sí, profe. Profe, yo tenía una pregunta. Dígame, Soneri. En dado caso de que el codón de stop, por ejemplo, que solo se haya alcanzado a unir un ARNT, ¿no? Solo uno, supongamos. Y después de ese, el codón de stop. O sea, sí, ahí pararía, ¿no? O sea, no habría problema, ¿no? Claro, lo que pasa es que precisamente en el taller que están haciendo en laboratorio esta semana y nosotros con el grupo 1 el lunes, tenemos ejemplos varios. O sea, ocurren mutaciones que pueden alterar el marco abierto de lectura. Acuérdense que el marco abierto de lectura, ORF, comprende todo ese sector del mensajero que se traduce a proteínas. A veces ocurren cambios que provocan, uno, que se adelante el codón de par,
Si por alguna razón hubo una mutación que provoca que, por decir algo, el codón de paro estaba después de la incorporación de 20 aminoácidos, pero por alguna razón hubo una mutación que provoca que pare a los 8 aminoácidos, allí para. ¿Sí? Si el codón de inicio está junto al de finalización, pues no se hace nada. ¿Sí? Porque lo que va a llegar es primero el aminoácido con metionina, o sea, el tRNA cargado con metionina, se le llama el factor de liberación, separa la metionina del tRNA y no se hace nada porque queda una metionina libre en el citoplasma. Y a veces también se pierde ese codón de paro. Si se pierde el codón de paro, ¿qué ocurre? Pues el ribosoma sigue leyendo hasta que literalmente se caiga, si no hay otro codón de paro más adelante, entonces va a leerse todo el mensajero, incluso con colas polias y demás. Entonces va a quedar una proteína mucho, mucho más larga de lo que se necesitaba originalmente. Entonces, ¿pueden haber esos cambios? Sí. ¿Son funcionales las proteínas? Muchas veces no. ¿Por qué? Porque hay controles. O sea, una vez sintetizada la proteína, también se debe verificar si la célula verifica si es funcional o no. En algunos casos, a pesar de que la proteína está mal diseñada, se pasan estos controles y pues se mantiene, pero con ciertas limitaciones. En otras no, y la proteína es degradada. ¿Listo? Soneri. Sí, profe, le estaba agradeciendo, pero con el micrófono apagado. Ah, sí. Vale. Entonces, pueden haber varios cambios. O sea, no solamente que cambie un aminoácido por otro, se puede perder el codón de inicio. Si no hay codón de inicio, pues no se sintetiza la proteína. Se puede perder el codón de paro. Y si no hay codón de paro, se sigue sintetizando una proteína más alargada. Se pueden generar codones de inicio al interior de la molécula, no importa, porque en este caso lo que simplemente hace se llama otra metionina. O sea, si ustedes revisan secuencias de proteínas, hay algunas que tienen también metioninas entre la estructura, no es que se va a parar y volver a incorporar otra metionina como si fuese metionina 1. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces voy a generar el video ahora. Algunos me pedían, se supone que ustedes tienen que entregar el taller de repaso para el parcial el día de mañana. Algunos me han dicho que han tenido inconvenientes. ¿Por qué? Porque para poder hacerlo, pues lastimosamente es integral. Necesitaban todo esto. Algunos me decían, mire, lo que pasa es que no entiendo esta pregunta. Y yo les decía, veamos la clase de mañana, que en la clase de mañana se van a aclarar las cosas para resolver esa pregunta. Entonces, les pido que me escriban ahora quienes necesiten alguna sesión adicional de apoyo. Yo hablaría con la profe Edith Mariela para ver la posibilidad de que se los podamos recibir ese taller hasta el día sábado, ¿sí? Y nosotros tendríamos que calificarlo el día lunes. Si quieren alguna sesión de apoyo, la podríamos programar el día viernes en horas de la tarde después de que termine la auditoría. ¿Listo?